perceptible, como si algo o alguien estuviera intentando contener un grito. Mi nombre es Laura Morales, y mi historia comienza mucho antes de ese momento en el sótano del laboratorio de química. Crecí en un pequeño pueblo al norte, hija de una enfermera soltera que trabajaba turnos interminables en el hospital local. Mamá me enseñó desde pequeña que la ciencia era un camino de esperanza. Cada noche, después de sus turnos, me contaba historias de médicos y científicos que habían cambiado el mundo, curando enfermedades, salvando vidas. La ciencia es el único camino verdadero para entender el sufrimiento humano, me decía. No la religión, no la política. Solo el conocimiento. Mis calificaciones brillantes me permitieron obtener una beca completa en la universidad. Química era mi pasión, mi boleto para escapar de la vida precaria que habíamos llevado. El día que me entregaron la beca, mamá lloró. Yo no entendí entonces que esas lágrimas no eran solo de alegría, sino también de una esperanza que trascendía su propia existencia. El doctor Eduardo Ramírez no era un profesor común. A sus 50 y tantos años, proyectaba una imagen de científico meticuloso, casi robótico. Sus clases eran una mezcla de brillantez matemática y una distancia emocional que resultaba perturbadora. No fue hasta mi segunda semana como asistente de investigación que comencé a notar algo extraño. Los protocolos en su laboratorio no seguían las normas estándar. Compuestos etiquetados de manera críptica, acceso restringido a ciertas áreas, y un silencio que parecía más un pacto de no hablar que una simple rutina académica. Mi primera pista llegó por casualidad. Mientras organizaba unos archivos antiguos, encontré un cuaderno de notas personales del Dr. Ramírez. No era un diario científico convencional, sino algo más oscuro. Las notas revelaban una obsesión meticulosa. El Dr. Ramírez había dedicado años a estudiar los límites de la conciencia humana. No desde una perspectiva meramente académica, sino con una determinación que rayaba en lo enfermizo. Sus investigaciones se centraban en un concepto que él denominaba suspensión química de la conciencia. No era simplemente anestesia o coma inducido. Buscaba algo más, un estado donde la mente pudiera existir en una especie de pausa, manteniendo funciones cerebrales mínimas. Los primeros bocetos de sus investigaciones databan de más de 2 décadas. Comenzó en hospitales psiquiátricos, luego en centros de investigación privados. Cada vez que su trabajo rozaba la ética, cambiaba de institución. Las notas mencionaban voluntarios, pero algo en su lenguaje me hacía dudar de la voluntariedad real de esos sujetos. Fue un viernes por la noche. Todo el mundo se había ido. Yo me había quedado terminando unos informes cuando escuché algo. Un golpe metálico. Un quejido amortiguado. El sótano. Siempre cerrado. Siempre prohibido. Mi linterna iluminó un espacio que cambiaría para siempre mi comprensión de la ciencia y el mal. Cuerpos en estados intermedios entre la vida y algo que no podría describirse como muerte. Conectados a sistemas complejos, sus rostros apenas reconocibles, sometidos a un experimento que desafiaba toda ética. El Dr. Ramírez no era solo un científico. Era un cazador de conciencias, un arquitecto de un horror metódico y calculado. Mi mente funcionaba como un motor en sobrecalentamiento. Cada segundo que pasaba junto a esos cuerpos suspendidos era una eternidad de horror contenido. ¿Qué debía hacer? ¿Hablar con las autoridades? ¿Confrontar directamente al Dr. Ramírez? Un movimiento sutil me hizo contener la respiración. Uno de los cuerpos había parpadeado. No era un espasmo muscular. Era un parpadeo consciente. En ese momento comprendí que no todos estaban completamente inconscientes. Algunos, tal vez todos, mantenían algún nivel de conciencia. Estaban atrapados, observando, sintiendo, pero incapaces de comunicarse. Los monitores mostraban datos precisos. Frecuencia cardíaca. Actividad cerebral. Niveles de los compuestos químicos que los mantenían en ese estado liminal. Cada detalle revelaba la meticulosidad enfermiza del Dr. Ramírez. Mi mano temblorosa tocó uno de los archivos cerca de los cuerpos. Nombres. Fechas.
Historiales médicos. No eran indigentes ni personas sin familia. Eran estudiantes. Investigadores. Personas que habían desaparecido gradualmente sin levantar sospechas. El lunes siguiente, todo parecía normal. El doctor Ramírez dictaba su clase de química orgánica con la misma precisión de siempre. Sus ojos, tras los gruesos lentes, parecían atravesar a los estudiantes. Cuando me pidió que lo acompañara a su oficina después de clase, supe que algo había cambiado. Dime, Laura, su voz sonaba calma, demasiado calma. ¿Has terminado el informe sobre los nuevos compuestos de preservación celular? La pregunta era una trampa. Un sondeo para ver cuánto sabía. Casi, respondí, sintiendo que mi pulso se aceleraba. Necesito algunos datos adicionales. Una sonrisa imperceptible cruzó su rostro. No era una sonrisa de alegría. Era algo más oscuro. Una expresión que decía, sé que sabes algo. Esa noche, hurgué entre mis notas y los documentos que había logrado copiar del laboratorio. Las investigaciones del doctor Ramírez no eran producto de la locura. Tenían una lógica retorcida pero metódica. Su obsesión comenzó años atrás, tras perder a su hijo en un accidente cerebrovascular. Un joven brillante, con todo un futuro por delante, reducido a un cuerpo sin conciencia. Los médicos habían declarado muerte cerebral, pero Ramírez se negó a aceptarlo. Si puedo suspender la conciencia sin destruirla, escribía en sus notas, podré crear un estado donde la muerte no sea el final, sino solo un paréntesis. No era un monstruo común. Era un padre destrozado por el dolor, dispuesto a desafiar todos los límites éticos de la ciencia para recuperar lo que había perdido. Mi teléfono vibró a las 2:37 de la madrugada. Un mensaje sin remitente. Sé lo que viste. Sé lo que sabes. Elige cuidadosamente tu próximo movimiento. La amenaza no era explícita. No necesitaba serlo. No podía confiar en nadie. La universidad era un ecosistema complejo de lealtades ocultas y silencios cómplices. Cada persona que conocía podía ser parte del engranaje que protegía los experimentos del doctor Ramírez. Mi primera llamada fue a mi madre. Enfermera durante más de 30 años, sabía que comprendería la gravedad de lo que había descubierto. Escúchame con atención, le dije. No quiero que hagas nada. Solo necesito que me escuches. Su silencio al otro lado de la línea me resultó extraño. Esperaba preguntas, gritos, una reacción. En su lugar, solo escuché una respiración controlada. Mamá, ¿estás bien? Sigue investigando, Laura, respondió con una voz que no sonaba como la suya. Pero ten cuidado. El siguiente paso era documentar todo. Cada nota. Cada archivo. Cada detalle de los experimentos. Descubrí que el doctor Ramírez no trabajaba solo. Sus investigaciones tenían conexiones con centros de investigación privados, hospitales psiquiátricos e incluso algunas instituciones gubernamentales. No era un científico actuando en solitario, sino parte de una red mucho más amplia. Los sujetos de sus experimentos no eran elegidos al azar. Todos tenían algo en común: familias sin recursos económicos, estudiantes becados, personas vulnerables que no levantarían muchas preguntas y desaparecían. Mi propia beca comenzó a parecer sospechosamente conveniente. El doctor Ramírez me citó en su laboratorio después de la última clase. No había nadie más en el edificio. Necesitamos hablar, dijo mientras cerraba la puerta. Su tono no era amenazante. Era casi paternal. Como si estuviera a punto de explicarme un concepto científico complejo. Tú entiendes la ciencia, Laura, comenzó. Sabes que a veces el progreso requiere sacrificios. Lo que ves no es un crimen. Es investigación. Me mostró un expediente. El de su hijo. Las imágenes médicas revelaban un daño cerebral devastador. Años de investigación resumidos en placas y documentos técnicos. Estoy tan cerca, murmuró. Tan cerca de encontrar la manera de preservar la conciencia. Me di cuenta entonces de que tenía 3 opciones.
Denunciar todo y exponerlo, sabiendo que probablemente nadie me creería. Colaborar silenciosamente, con la esperanza de recopilar más pruebas. Desaparecer y olvidar lo que había visto. Ninguna me parecía completamente segura. El doctor Ramírez me miraba. No como un profesor. No como un científico. Como alguien que sabía que tenía el control absoluto de la situación. Tienes 2 minutos para decidir, dijo. Y créeme, no querrás conocer las consecuencias de una mala decisión. La decisión que tomaría en los próximos minutos cambiaría mi vida para siempre. Miré al doctor Ramírez, tratando de descifrar cada micromovimiento de su rostro. Quiero ver todos los expedientes, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Todos los detalles de tu investigación. Una sonrisa imperceptible se dibujó en sus labios. No era una expresión de triunfo, sino de reconocimiento. Como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Las siguientes horas fueron un viaje al infierno burocrático de la investigación científica. Los archivos revelaban una red de experimentación que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Los sujetos no eran solo personas en un estado liminal de conciencia. Eran parte de un proyecto mucho más amplio. Ramírez había desarrollado un método para pausar la actividad cerebral sin causar daño permanente. Sus investigaciones sugerían la posibilidad de preservar la conciencia humana en un estado de suspensión indefinida. El objetivo final no era médico. Era algo más oscuro, control. ¿Sabes por qué fuiste elegida para esta pasantía?, me preguntó Ramírez mientras revisábamos los últimos documentos. Mi expediente estaba abierto frente a nosotros. Mis calificaciones. Mi historia familiar. Mis vulnerabilidades. No fue casualidad, continuó. Fuiste seleccionada específicamente. Entonces comprendí. Mi madre no era solo una enfermera. Había trabajado años en proyectos de investigación médica confidenciales. Y yo había sido su herramienta perfecta sin saberlo. Tenía pruebas suficientes para destruir su carrera. Documentos. Grabaciones. Expedientes que revelaban violaciones éticas monumentales. Pero también tenía algo más, la comprensión de que lo que Ramírez buscaba no era simple maldad. Era dolor. El dolor de un padre que perdió a su hijo y que estaba dispuesto a desafiar todos los límites para encontrar una manera de preservar la vida. Mi dedo flotaba sobre el botón de grabar en mi teléfono. La decisión final no sería simple. Exponer a Ramírez significaba destruir años de investigación potencialmente revolucionaria. Condenar a docenas de voluntarios a un limbo legal. Revelar una red de experimentación que probablemente tenía conexiones en las más altas esferas. O podía elegir callar. Colaborar. Investigar desde adentro. El doctor Ramírez me miraba. Esperando. Necesito tiempo, dije finalmente. Su sonrisa me indicó que esa era exactamente la respuesta que él quería escuchar. A veces el horror no viene de los monstruos. Viene de las decisiones que los seres humanos están dispuestos a tomar cuando el dolor los consume. Y yo acababa de entrar en ese mundo.